Por distintas razones, Francisco Serrano es una de las figuras clave en la historia contemporánea de la arquitectura de la Ciudad de México y de otras en nuestro país. Por tanto, decidimos incorporar como parte de esta primera temporada de la serie Reflexiones lo que ha sido su legado, cuáles son los momentos más relevantes que él ha observado en un proceso de intensa colaboración con distintos arquitectos, muchos de los cuales ya no están en nuestros días, pero que indudablemente le han cambiado el rostro a la Ciudad de México y a otras en el país donde ha habido un proceso intenso de transformación. Y ahí los personajes fundamentales de eso eran, sobre todo, Juan Sordo. Entonces, lo que te trato de decir es que esa modernidad que toma la ciudad, que empieza, obviamente, después de la guerra, ¿no? Pero sobre todo en fines de los 50, o cuando se termina CU, por ahí de principios de los 50, cambia mucho, porque la población de México también cambia mucho en sus aspiraciones. No se te olvide que la Ciudad de México era la que crece mucho después de la Revolución porque era el lugar más seguro. Entonces mucha gente de dinero de provincia viene a la ciudad y es por lo que se desarrollan otras colonias, que tampoco, también puedo hablar de eso, pero eso es más complicado. Pues quiero seguir en lo de la reforma. La otra condición que se empieza a hablar entonces es de la prolongación reforma, que no se hace en esa época, se hace después, en la cual Mario Pani insistía muchísimo. Y al mismo tiempo hay dos edificios ahí trascendentales en la reforma, que son los dos condominios que hace Pani, que están ahí precisamente junto al Yaisur, ¿no? No me acuerdo cuál es la calle, pero hay uno en un lado y otro en el otro lado de la calle, ¿no? Esos tuvieron problemas de otra índole, pero arquitectónicamente fueron criticados o gustados, pero no pasados de así como la nata, ¿no? Entonces yo creo que eso cambia mucho el panorama. Entonces los que éramos jóvenes nos interesaba mucho eso y empezamos a tener, gracias a lo del evento cultural y a otras cosas, relaciones con otros lugares del mundo. Yo tuve la oportunidad de hacer un viaje a Osaka, a la feria de Osaka de 1970, y como yo había conocido aquí a personajes de estos, pues me atendieron a cuerpo de rey y pude ver todo lo que empezaba a suceder en Japón. Primero lo que había sucedido antes de nuestra Olimpiada, ¿no? Que es lo que hace Tange, tuve la oportunidad de conocerlo, me tocaron muchas cosas de niño, bueno, de joven, como haberle manejado a Álvaro Alto, o llevarlo aquí que venía a dar una charla, o conocerlos, pero verlos de cerca, o sea, que pues, fue una cosa que se daba, no nada más a mí, sino se le daba al grupo que estábamos viendo, pero que nos motivaba mucho a cambiar lo que en aquel entonces se hacía, no digo que mal, pero no actual, según nosotros. Prácticamente te da el cambio que viene después de los 70s para adelante, pero a mediados de los 70s para adelante viene otro cambio que es también fundamental, que es la posibilidad del desarrollo de comunidades fuera de la ciudad. En esas yo no participo muy poco, pero hubo muchísima gente que planeó zonas grandes del desarrollo de la gran metrópoli, hablando de fraccionamientos, ¿no? Algunos dentro de la ciudad, como Bosques de las Lomas, otros en el Estado de México, como Tecamachalco, por hablarte de los que más trabajamos, y también, aunque eso es previo, el desarrollo del Pedregal, porque cuando empieza el Pedregal tiene éxito, pero un pedacito, y luego al revés te regalaban casi los terrenos. Y viene un cambio en que vuelve a tomar valor el Pedregal y toma valor el sur. A mí me toca hacer con mi papá un edificio que fue trascendental también en su momento, que ese todavía existe, que es un edificio en condominio de vivienda que respetaba
nuestra propuesta fue respetar la avenida de árboles que tenía la vieja hacienda de la fábrica de papel de Peñapobre. No hay que olvidar, mi papá hizo muchas obras de la fábrica de papel esa, pero no hay que olvidar que esos alemanes fueron los que hicieron que se hicieran los bosques de Tlalpan y el que está por la venta, y lo ampliaron. ¿Por qué? Porque no es que fueran nada más hermanos de la caridad, sino era la manera de obtener la celulosa que se saca de los árboles. Entonces, también ahí me tocó entender cómo no se trataba de arruinar la naturaleza, sino desarrollar tu misma naturaleza, más desarrollar tus productos a través de la naturaleza, sin ir devastando todo, ¿no? Eso creo que también nos hizo ser, ahora se llama sustentable, ¿no? Pero entonces simplemente en el sentido común, no se ha de jugar con todo, ¿no? ¿Qué piensas de todo eso que se ha desarrollado? Y luego vino el sismo, y luego vinieron como varios cambios, ¿no? Vinieron como pues, todo el desastre, lo que fue la reconstrucción, lo que se fue haciendo, el revivir Reforma, ¿no? Que también fue un gran tema. Pues a mí me toca ser actor de muchas de esas cosas, pues por casualidad, ¿no? Pero para seguir con los 70s, al final de los 70s viene otro cambio que es muy importante. Uno es lo que ya te dije de los fraccionamientos, y el otro, que lo que habíamos hecho en la Condesa y también aquí en la Cuauhtémoc, de hacer ya, donde había una casita, hacer un edificio de 6 pisos, etcétera, empieza a densificarse la ciudad. La gente empieza a entender que no todo el mundo necesita una casota. Empieza a entender que el patrimonio que yo puedo heredarle a mis hijos de la gente que tenía su casita, decía, bueno, pues en lugar de esta casita, ¿yo por qué no me hago? Yo hice varios de esos en terrenos de 10 por 25, 10 por 30, 11 por 20, edificios que tenían un departamento por piso, su coche cada quien, y que eran muy deseados por las familias, porque los papás capaban un pedazo y decían, heredo a mis 2 o 3 hijos esto, y mientras no lo heredo, pues lo rento. Esta combinación, digamos, de la necesidad, de la economía y de lo que ofrecían las zonas establecidas de la ciudad. Lo más conocido de esa época para hacer esto era la Hipódromo de la Condesa, la Cuauhtémoc, y no la Roma. La Roma no se quiso que se hiciera así. Y solo se desarrolla un pedacito en la calle de Mérida, que también ahí es un edificio trascendental, Augusto Álvarez, ¿no? Y ya hace el edificio de la Mitra, que es otro edificio trascendental por su manera de entender las cosas y demás, ¿no? Todo eso lo que estaba haciendo es, junto con las universidades, que piensa que la Ibero era chiquitita, la Salle estaba incipiente, la UNAM tenía 10 talleres nada más, y cuando mucho recibía 500 gentes, era otra escala de todo, empieza a cambiar. El movimiento estudiantil, bueno, el 68 hace que muchas de esas cosas cambien, y que empieza ya para los 70 y fines de los 70 a ofrecer la bondad de la tragedia, ¿no? Y esa bondad era que los jóvenes de alguna manera estábamos interesados en desarrollar nuestra ciudad de una mejor manera, a través de lo que nosotros, y esto creo que sí nos caracterizaba mucho, y yo esto lo he dicho toda mi vida, nuestra profesión es de servicio. Yo tengo que servir a mi comunidad a través de una familia, o a través de un consorcio, o a través de gente que ni siquiera voy a conocer, como son las unidades de vivienda. Pero que mi compromiso era, como mi papá me metió mucho eso, es, tú eres un servidor de tu comunidad. Si tú estás haciendo eso para estos, vete a vivir ahí 8 días. No arruines a ese señor porque no hay dinero. Te cuento una anécdota. Cuando estábamos haciendo Iztacalco, y ahí mi papá tenía un ojo muy claro de sentido común, te fijaban vivienda de tantos metros, vivienda de tantos metros.
Papá dijo, no quiero que me den eso, denme cuánto quieren gastar en esta, cuánto en esta y cuánto en esta. Y nosotros cumplimos con eso. Dijeron, bueno, maestro, que a mi papá todo el mundo lo respetaba mucho. Entonces lo que logramos es que la vivienda de 55 se hizo de 62, la de 70 se hizo con casi de 80 y la de... Entonces crecíamos un poquito, ¿no? Obviamente eso tenía mermas de eso, porque luego la gente las complementaba. Pero lo que es interesante de eso es que buscábamos algo que se acercara más a lo que yo se aceptaba. Yo sí podía aceptar una recámara, digamos, de 3x3, medidas generales, y no la de 3x2. ¿Sí me explico? Y también podía yo aceptar una estancia comedor que tuviera bien su comedorcito y bien la salita, y no una en que era lo mismo el comedor y la sala. Me refiero como mueble, ¿no? En aquel entonces, que hubiera sido muy bueno, pero la sociedad todavía no estaba para eso, la cocina seguía siendo separada. Entonces tenía que ser muy pequeñita y la unidad se ligaba por las razones económicas, con el baño. Entonces eso no abrió una posibilidad que existía en la casa redonda que llamábamos, en que la cocina era el centro de la casa. Y se volvió una cocina que estaba aislada, era el cuartito de al lado. Bueno, todo eso te lo cuento porque no solo son las formas que hicimos los arquitectos, sino la razón que motivaba a que fuera eso lo que la sociedad, entre comillas si quieres, estaba pidiendo. Porque lo nuestro es servir lo que la comunidad desea. Que le ayudamos a la comunidad a imaginar lo que es mejor para ella, sí, pero no le imponemos. Creo que la buena arquitectura no impone, vislumbra más adelante y ayuda a que vayamos hacia adelante. Y también si un señor me pide ahorita a mí, como me la pidieron alguna vez, hágame usted una casita colonial, pues usted que es un gusto, pero yo no sirvo para eso. Y no critico al que lo hace, pero yo no sirvo. Y esta verticalidad, arquitecto, no impone. Esta es ahora. Sí, pero digamos hoy, o sea, sí, esa sensación o esa descripción a lo que se ve hoy en una ciudad como con otra traza y eso no impone. Yo creo que no solo no impone, sino que te diría, causa orgullo, que es distinto. Si la gente está orgullosa, y no hablo de la Ciudad de México, de que yo ya tengo todo esto. La ambición del mundo siempre ha sido conquistar el cielo. Digo, esto está en las iglesias de siempre. ¿Por qué hacían las cúpulas tan altas? No había necesidad, ¿no? ¿Por qué todavía les gustaba que te pararas y vieras para arriba? Porque el cielo estaba allá. Y tú eras chiquito y querían que llegaras al cielo. Hablo como una respuesta, ahorita no me quiero meter en lo formal, pero sí me entiendes. ¿Esto por qué tiene sentido? Porque te hace incorporar tu ciudad a lo que está sucediendo en el cambio del mundo. No quiere decir que siempre sea bueno, pero te mete a que no seas el patito feo, sino que seas de esto. De ahí la bondad de este edificio y los reconocimientos que tiene, ¿no? Aunque va a tener, o lo que tú sabes, ¿no? Entonces, yo te diría que hay un último tema antes del 85, que es este cambio en el que todo lo que tenía, lo que ahora llamamos sustentable, mi padre, un servidor y algunos otros impulsamos mucho. Que los edificios de puro vidrio no nos gustaban. Que se abrieran las ventanas, que no hubiera aire acondicionado siempre para todo. No digo que todos los arquitectos lo hicieran, yo te hablo de lo nuestro. Que tratáramos de alguna manera de usar lo que nos daría una imagen de que está en México y no que era uno más de los que se están haciendo en el mundo. O sea, los materiales. Los materiales y la imagen. Piensa, por ejemplo, cuando hicimos el edificio ese que te decía de Nuevo León, todo se hacía ya entonces de puro vidrio. Y nosotros hicimos unas cosas de mármol, unos muebles que cuando llovía, yo abría unas puertitas y yo podía estar ventilado aunque estuviera lloviendo. Yo podría abrir mis ventanas y prácticamente desaparecerlas. O sea, era incorporarme a la ciudad. El smog y esas cosas no existían.
Buscábamos que todas las cocinas tuvieran buena ventilación natural, el baño igual. Esas cosas mecánicas no estaban en nuestro lenguaje. Todo eso, ¿por qué te lo digo? Porque se acerca a lo que ahora es tan deseable de lo sustentable. Mi padre fue un impulsor grandísimo de eso. Protégete del sol cuando estés en un lugar de mucho clima caliente. Busca el sol cuando estés en un lugar de clima frío. Busca la ventilación cuando estés en un lugar que la vivienda está cálida. Niégate a que pase el aire por esto cuando hace frío. Busca que la climatología de cada lugar te dé alguna respuesta de lo que debe hacer la vivienda o la construcción en ese lugar. Existe un librito que casi nadie conoce, que mi papá hace, en que pone las diferencias de lo que puede ser una casa en Acapulco y qué vegetación hay en Acapulco, a una casa en Toluca y qué vegetación hay en Toluca. Es el ejemplo de la palmera, flaquita con la sombra hasta arriba y pasa el aire. ¿Qué pasa en Toluca? El pino, que no pasa el aire, que en cambio entra el sol. Igual necesitamos hacerlo con la vivienda. Ese compromiso que fuimos adquiriendo muchos fue tratar de hacerlo más por lo menos, pero dar en el servicio el confort, palabra que no es muy apreciada, sobre todo cuando se habla teóricamente de la arquitectura, ¿no? Pero que yo creo que la gente lo aprecia muchísimo. Junto con eso empezó a cambiar la estructura de los despachos, no nada más la mía, sino algunos despachos en que ya había no un arquitecto, sino ya eran 2 o 3. Ya había empezado con Augusto, que hacían Augusto Carral y Martínez Páez, pero no lo hacían todos juntos. Estaba el caso de Juan Sordo, pero tenía asociados, no iguales. Pero en esta época empiezan a salir lo que eran otros grupos, como puede haber sido el de Carlos Ortega con Pascual Brody, una cosa que se llamaba, tenía un nombre ya de otra especie, y empiezan también a aparecer la necesidad de que haya más comunicación de la arquitectura. Pero cuando viene la debacle de los 80, desaparecen todas las revistas. Existía originalmente, como sabes, primero fue Espacios, una revista que hacía principalmente Rosell con Lorenzo Carrasco, en fin, que sí las de conocer la revista Espacios. Después aparece Arquitectura, esa la hacía Pani. Después aparece otra revista que hacía Broid con Benjamín Méndez, ahorita se me va el nombre, y luego desaparecen todas. Los suplementos que había donde de repente publicaban, te pedían publicaras lo último que la gente veía y decían, ¿por qué no lo pones? Salía en el Excelsior y era una página los domingos que se llamaba Urbe. Si buscas periódicos de la época encontrarás, siempre había una obra que estaba publicada y se decía por qué y dónde estaba y para qué servía y ya está, ¿no? Esto ayudó a difundir que los arquitectos, primero, no éramos los decoradores de lo que hacían los ingenieros. Segundo, los ingenieros no eran los criados de los arquitectos, porque había las dos visiones. Y tercero, que el trabajo de grupo, que no solo hablaba de agrupar arquitectos, sino agrupar ingenieros de distintas disciplinas, era lo que hacía que las cosas salieran mejor. Esto a mí me toca participar muchísimo en eso, por ejemplo, con las gentes que hacían mecánica de suelos o pilotos, pues eran gentes que eran mis amigos, y el de las estructuras era mi amigo, y quizá los veía yo más seguido que a mis colegas arquitectos. Y entendí entonces, bueno, mi padre tenía las dos carreras, eso me facilitó mucho entender eso, el que las obras no las hacen los arquitectos. Los arquitectos son el director de orquesta, si quieres, entre comillas, pero no toca todos los instrumentos de la orquesta, como tampoco yo puedo ser el gran director y a lo mejor no sé tocar el timbal, o no sé tocar el fagot, o no sé.
o a lo mejor soy un intérprete maravilloso del violín, pero para hacer la agrupación, entonces siempre usábamos el símil de la orquesta. Y la otra cosa que siempre buscamos, y eso con todas las gentes que yo he hecho trabajo, no importaba si estaba yo contigo, que tú dijiste o que yo dije, eso no importa, lo que importa es la obra. No importa quién dijo qué, ni quién dijo cómo, sino que la obra tenga el resultado de ese quién dijo qué, quién dijo cómo, mío, tuyo, del ingeniero A, del B, del C, del cliente. Para mí, en las charlas que luego doy por ahí, digo que mi principal cómplice es el cliente. Sin el cliente no puedo hacer nada. Y el cliente puede ser impersonal, no tengo que estar platicando con él. Entonces, eso yo creo que trasciende. Luego, cuando viene la tragedia, todo eso ya había dejado una infraestructura distinta. Me llamó mucho la atención el tema del confort y de los materiales y cómo cambió la arquitectura, ¿no? Hoy que tenemos sistemas de construcción ligera, ve que está ahora la tecnología, ¿no? La automatización de los edificios, que está todo este tema de la convivencia, sí, claro. Y que si el vidrio o el vidrio de nuevo es la piel del edificio. No, ya tiene muchas condiciones el vidrio que antes no tenía. Okay. Te puede aislar de los ultravioletas, en fin, hay un avance tecnológico sin duda que hay que usar, desde luego, ¿no? ¿Usted considera que ha ayudado justo a que la tecnología y los materiales hoy, digamos, ayuden a transmitir ese confort y que haya como este equilibrio que usted mencionaba? Sin duda que sí. Nada más que hay que tener cuidado, se pueden usar bien o mal. O sea, yo siempre digo que la pasta de dientes puede servir para que te la pongas en la nariz y te ahogues o para lavarte los dientes. Entonces, si tiene sentido común, pues la usas para lavarte los dientes. ¿Y qué legado considera usted que ha dejado? No, pregúnteselos a otros, no a mí. Mira, siempre perdón que te lo conteste así, porque siempre contesto lo mismo. Oye, ¿usted qué? Pregúntenselo a otros, no a mí. ¿Yo qué te puedo decir? Yo hago cada día lo mejor que puedo. Eso es todo lo que te puedo decir. Y me equivoco rete seguido. Pero también en este ejercicio que he hecho toda mi vida, 4 ojos ven más que 2, 6 ojos ven más que 2.